vamos a agradecer primero a Ángel Navarro, y antes que todo vamos a hablar un poco de la fundación, de sus orígenes y propósitos. Fue una gran preocupación para Raquel Forner decidir cuál sería su muerte, el destino de sus obras y las de su marido, el escultor Alfredo Bigatti, fallecido en 1964. Estudió varias posibilidades y finalmente optó por crear en 1982 la Fundación Forner Bigatti con miras a que la casa en la que viviera con su esposo fuera convertida en casa museo para seguir albergando las obras de ambos artistas. Esta institución sin fines de lucro tiene por finalidad promover, estimular, colaborar y o en cualquier forma intervenir en toda clase de iniciativas de carácter educacional, intelectual, artístico, científico y filantrópico, propiciar estudios tendientes a aportar un mejor conocimiento de la obra de Raquel Forner y de Alfredo Bigatti y de las artes plásticas nacionales. Y en esta oportunidad tenemos el gran placer de tener al profesor Ángel Navarro, quien es un gran colaborador de la Fundación Forner Bigatti. Muchos de ustedes lo conocerán, por supuesto, pero bueno, Ángel Navarro ha sido profesor de Historia del Arte, de Historia de la Arquitectura y del Paisaje en la FADU UBA, trabaja temas de arte europeo de los siglos XV al XVIII, es autor de diversos artículos y libros, entre los que se encuentran El arte flamenco y holandés en Argentina, los catálogos razonados Maestros flamencos y holandeses, siglo XVI al XVIII, y pintura alemana e inglesa, siglos XVI al XVIII, para el Museo Nacional de Bellas Artes. Publicó además El Palacio Florentino, 1984 y 2009, El Jardín de Versalles, Glosario ilustrado de la arquitectura en Argentina con Alejo Lorruso, Alejo Martínez, La experiencia moderna en la Argentina con Carlos Jiménez, quien está por ahí también dando vueltas. Acá está. Está ahí, ¿no? Está ahí. Bueno, muchas gracias, es un placer tenerte, por fin, vamos a decirlo. Bueno, soy yo el que tiene que agradecer esta invitación, de la cual hablamos mucho con María Rosa, porque yo siempre le decía que no podía. Bueno, tenía entre manos varias cosas, pero bueno, se dieron una serie de circunstancias que me llevan a plantear esta pequeña conversación, la conversación de esta tarde. Digamos, una de las cosas más importantes vinculadas con la resolución mía para esta charla fue el hecho de que, por un lado, estaba una pequeña publicación que hizo la fundación, hizo el museo, la colección Amalia Fortabat, Amalia Lacroze de Fortabat, sobre un cuadro de un pintor holandés del siglo XVI que tiene como tema la Torre de Babel. Entonces, esa circunstancia se sumó a otra bastante interesante, que es en este momento la muestra que organizó la Universidad 3 de Febrero y que se llama Después de Babel, en el cual se reúnen distintas obras, entre ellas la obra de Raquel Forner, de la cual nos vamos a ocupar esta tarde. Sí. Entonces vamos a hablar de Raquel Forner y de otros artistas como Marta Minujín, y estos artistas internacionales, algunos nacionales, como Tedesco, por ejemplo, que están, como decía yo, en esa exposición que se llama Después de Babel, en el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad 3 de Febrero. Este centro tiene la sede, mejor dicho, la exposición se está haciendo en el Hotel de Inmigrantes, que está a unos 700 metros, 800 metros de la colección Amalia Lacroze de Fortabat. Lo cual, digamos, nos trae una cosa bastante interesante, y es el hecho de que en esos pocos metros
aparecen una serie de interpretaciones vinculadas con este tema tan interesante como es el tema de Babel. El tema en la Universidad 3 de Febrero está tomado más bien desde el punto de vista documental y las vinculaciones que el Babel, la idea de Babel, tiene con el lenguaje. Inclusive, digamos, esta cuestión de después de Babel tiene que ver con esta cuestión que habíamos dicho de una circunstancia muy especial. Y bueno, y entonces yo, por supuesto, como una conferencia que se precie como esta, tiene que tener algún chivo, que es el que están viendo ahí, el libro que yo acabo de publicar, que acaba de publicar la Fundación Amalia Lacroze de Fortabás, y que es casualmente un estudio sobre el cuadro de Martin van Heemskerk, este artista que yo les mencioné anteriormente, este flamenco del siglo XVI, que se ocupa de ese tema. Entonces, yo he querido vincular esta obra y la obra de Raquel Forner, porque creo que surgieron en circunstancias muy especiales que tienen ciertos aspectos comunes, o que yo creo que veo ahí ciertos aspectos comunes. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que esta temática surge del Génesis, el tema de Babel. El tema de Babel que aparece en el Génesis capítulo 11, en los versículos 1 a 9, y que yo los voy a leer ahora. Al emigrar a Oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por la tierra. Esta es la intención de estos habitantes de ese lugar, hacer la torre y evitar un mandato divino. Pero sigue en el versículo 5, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que estaban construyendo, y se dijo, todos forman un pueblo, un solo pueblo, y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Esto es una cosa bien interesante. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Esta es la cuestión, una de las cuestiones fundamentales, una de las ideas principales de vinculada con Babel, es la confusión de los idiomas. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se la llamó Babel, que quiere decir confusión, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Esta era la idea, digamos, del Creador, de que la gente que la había creado poblase la tierra. Y esta es la primera idea que se nos viene vinculada con la cuestión esta de Babel. Y por supuesto que esta historia tan antigua, bueno, muchas veces uno duda de la existencia de esta ciudad y aún, digamos, hay algunos vestigios, pero recientemente se encontró esta tablilla que estamos viendo, cuya, digamos, aparece el dibujo de la parte superior de la tablilla, donde vemos la construcción de lo que se supone fue esa torre. Es decir, hay vestigios antiguos que hablan de esta situación, además del libro del Génesis.
O el caso de Heródoto, que ve la ciudad. En su visita, él dice, en medio de él, de ese lugar, se ve fabricada una torre maciza. Sobre esta se levanta otra segunda, después otra torre, y así sucesivamente hasta llegar a número de 8 torres. Alrededor de todas ellas hay una escalera por la parte exterior, y en la mitad de las escaleras un rellano con asientos donde pueden descansar los que suben. En la última torre se encuentra una capilla. Es decir, acá tenemos otro documento que nos habla de la existencia de ese lugar, que podría haber sido una cosa así, un zigurat, como también se conoce este tipo de construcciones que surgen en la zona de Babilonia, la zona, digamos, del Irak actual, y que algunas reconstrucciones lo muestran, como estamos viendo aquí, en medio de una ciudad, digamos, rodeada de un gran patio, una ciudad que tiene características especiales y que son aquellas que, por ejemplo, se pueden ver en algunos fragmentos de arquitecturas en el Museo de Pérgamo, por ejemplo, en Berlín. Estas ideas han dado origen a muchísimas interpretaciones. Entre ellas aparece esta que la acabo de poner en la pantalla, que es del siglo XVIII y que muestra una composición un poco fantasiosa, digamos, pero que está respondiendo a esta idea de una torre con un recorrido exterior como se ve allí. Estas formas en el mundo del arte han provocado a muchos artistas. Acá tenemos los restos, digamos, lo que se ve hoy en el territorio. Vemos esta llanura desértica con ciertos túmulos como el que se ve allá, allá arriba, que estaría planteando los restos de ese zigurat del cual estábamos hablando. Abajo podemos ver la ubicación, hay una flechita que nos indica este lugar, esta edificación, que en una vista aérea nos da esta fotografía que estamos viendo aquí. Esto sería una cuestión, digamos, de una primera visión de lo que queda de esa construcción. Una construcción y una historia que ha provocado representaciones a lo largo de todos los tiempos. Aquí tenemos una representación realmente extraordinaria, hecha en mosaicos en Sicilia, en la Catedral de Monreal, de fines del siglo XII. Existen otras, yo he puesto aquí algunas, como esta que estamos viendo aquí, que es una representación ya del siglo XV, una representación anónima del siglo XV. Y existen breviarios donde aparece imágenes que se vinculan con esta historia. Es una historia que, como yo les decía, ha provocado a muchos artistas. Yo he tomado algunos de ellos del siglo XXI, de nuestro siglo, como sucede con este artista, Sebastián Tedesco, que hace un trabajo bien interesante partiendo de uno de esos grabados. En este caso, él toma un grabado de Athanasius Kirchen del siglo XVIII y lo trabaja, digamos que manipula ese grabado y logra la imagen que estamos viendo. Yo acá, con la cuestión de la computadora, he ampliado la imagen que nos permite reconocer el grabado del cual él ha partido. Y arriba, ahora acabamos de poner ese grabado. Digamos, él ha trabajado con esto, que es una metodología que este artista, digamos, emplea en muchos casos y logra imágenes muy interesantes como la primera que habíamos visto. El otro caso que podríamos tomar también de nuestro tiempo es esta torre de Marta Minujín, artista que todos conocemos,
y que realmente fue una cosa muy interesante que se realizó casualmente en la Plaza San Martín hace algunos años. Y aquí, en esta realización de Minujín, digamos, ella va a reiterar materiales con los cuales trabaja siempre y sobre todo va a trabajar con la cuestión del libro, cuya, digamos, la esencia de un libro se vincula con la cuestión del idioma y en ese sentido, digamos, volvemos a la idea esta original de la confusión de las lenguas y del trabajo que tiene que ver con el modo de expresarnos y con la cuestión de nuestra comunicación fundamental, que es el idioma. Es muy interesante esta obra de Minujín, que por supuesto nos hace pensar también en otra obra de ella, como fue el Partenón de Libros, que se hizo aquí en Buenos Aires. En el año 82, 83. Fue con la vuelta a la democracia, creo, si mal no recuerdo. Y que después, digamos, ella lo reitera recientemente en la Feria de Kassel, ¿cómo se me ha ido el nombre de la Documenta? En la Documenta, donde hizo una reconstrucción, digamos, a escala 1 en 1 del Partenón, y bueno, tuvo muchos problemas con eso, pero digamos, sigue esa idea, ¿no? Por parte de Marta Minujín. Entonces, ahora nos vamos al siglo XVI y vamos a ver qué es lo que sucede con esta obra que la señora Fortabat compró en los primeros años del siglo XXI a una colección privada parisina. Es una obra bastante singular porque es una obra prácticamente desconocida y en Europa se la vio solamente en una exposición que se llamaba Babilonia, Babylon se llamaba, y que se inauguró en París, fue después a Berlín y después tuvo una versión en Londres. Cuando ella compró la obra, estaba comprometida ya para esta exposición. Y la atribución que tiene es una atribución tradicional. Es decir, la obra no se conocía, fue vista por muy poca gente, y bueno, iba a salir en un remate, y al final, antes que saliese el remate, la coleccionista la compró. Porque ella estaba pensando ya en la apertura de su museo y pensó que era una obra interesante para ese museo. Realmente la obra es muy interesante y también es interesante la atribución. Yo les decía, una atribución tradicional que en lo que se sabe, ya en el siglo XIX existía y se mantuvo hasta el siglo XX, cuando la obra pasó a manos de un coleccionista, de un arquitecto parisino coleccionista que mantuvo esta idea. Digamos, habría que pensar un poquito más en la atribución, pero yo en lo que yo escribí no me metí con eso porque eso supone, digamos, un trabajo mucho más riguroso y más profundo sobre la obra que, bueno, por ahora no se está, algún día se deberá hacer. Ahora, es interesante ver cómo este hombre, Hemskerk, arma esta obra. Hemskerk, o quien fuese el autor, arma esta obra valiéndose de una composición bastante singular, en la cual, por supuesto, la mole esta construida ocupa el lugar más prominente. Y otra cosa que a mí me interesó muchísimo de esta obra es esa solución del primer plano, y el primer plano que se resuelve en tonos ocres, algún verde, y luego aparecen los azules para los planos subsiguientes. Esa es una fórmula típica del arte flamenco del siglo XVI. Y se presentan, digamos, estas cosas como el fondo. Ustedes ven que el fondo también es una solución muy interesante de azules,
que se funden en el horizonte donde el horizonte es blanco. Y esto es una cosa que nos está diciendo, nos está hablando de las influencias italianas. Porque esa solución de esa atmósfera es una solución que viene de Leonardo. Y aquí vayamos a ver, a mostrarlo a este artista, quien ahora está atribuido. Está Martín Franz Henschel, que se muere en 1574. Lo vemos aquí, es un autorretrato frente a las ruinas del Coliseo. Es una obra que él pinta alrededor de la mitad del siglo XVI, cuando ya habían pasado bastantes años de su regreso de Italia, porque este artista fue uno de los primeros flamencos que visita Italia. Italia era un centro muy importante y desde el punto de vista del arte es fundamental, de modo tal que muchos artistas nórdicos van a ir a visitar Italia. Y este va en la primera mitad del siglo XVI. Hubo 2 o 3 antes que él, pero él debe ser el tercero o el cuarto que llega a Roma. Y ahí va a estar 3 años, 4 años, y se va a interesar, por supuesto, por toda la gran herencia clásica de la ciudad. Karel van Mander, el gran biógrafo de los artistas flamencos del siglo XVI, publica en su libro de 1604 la biografía de este artista. Y cuenta un poco de las actividades de él en Roma, cómo se impresiona por las ruinas y cómo dibuja y estudia esas ruinas. Debe haber sido sumamente interesante Roma en esta época, porque era una época en que Roma se estaba, digamos así, reorganizando. Roma había tenido un golpe muy importante en 1527 con la invasión y el saqueo de la ciudad por parte de las tropas de Carlos V, que destruyeron muchas cosas. Y digamos, eso del 27, recién en los primeros años de la década del 30, comienzan a hacerse trabajo. Y este hombre llega en el 33, está entre el 33 y el 36, con lo cual, digamos, está viviendo toda esa reconstrucción. Inclusive, él va a participar en la organización de las decoraciones, organización y ejecución de las decoraciones que se hacen cuando en el 35, 36 viene Carlos V y hace su entrada triunfal a la ciudad. Él va a participar con un grupo de artistas muy importantes italianos que, digamos, nos muestran que él estaba realmente conectado con la florinata de los artistas italianos de este momento. Aquí tenemos una vista de una ruina fundamental, porque la vemos como una ruina. Eso no es otra cosa sino San Pedro que se estaba construyendo. O esta otra vista del foro romano, se reconoce perfectamente el foro, allá al fondo de la colina capitolina, con la torre de lo que era el Capitolio. Es decir, él hace un registro importantísimo hoy en día de las ruinas romanas de esta época. Y yo les decía que representa a San Pedro. Aquí tenemos otra representación de San Pedro, de esa inmensa ruina, de esa inmensa mole que se construía muy, muy lentamente. Digamos, Bramante había dejado la construcción en este estado que estamos viendo, los grandes arcos de las inmensas bóvedas que la iglesia iba a tener. Y ahí vemos, en primer plano, digamos, este burrito que va caminando, cruzando la escena, pero luego aparece esa enorme ruina que era San Pedro en construcción. Y al costado, a la izquierda, vemos el viejo San Pedro, que es el que, digamos, la iglesia que se quiere reemplazar, la iglesia constantiniana que se quiere reemplazar.
Entre los dos edificios hay un obelisco. Ese es el obelisco que se va a trasladar en época de Sixto V y que está ahora en el centro de la plaza. Es ese casualmente el que estamos viendo allí. Es decir, deja estos documentos importantísimos. La mayor parte de los dibujos se conservan en el Museo de Berlín. Y hay uno que otro suelto en algún lado, en otros museos del mundo, pero fundamentalmente el gran fondo de los dibujos de Heemskerk está en Berlín. Es decir, este es un artista que está allí, conoce muy bien la arquitectura italiana, va a conocer muy bien el Coliseo, y de pronto nos topamos con una obra como esta, que habría, como yo decía, bueno, alguna vez ponerse a pensar bien qué es lo que pasa. Es probable que también haya sido una obra realizada antes de su viaje a Italia, pero eso es algo que habrá que seguir estudiando. La representación, entonces, de Heemskerk nos enfrenta con esta inmensa mole que tiene un camino helicoidal, un poco como describía Heródoto, así digamos que ustedes ven que el camino y la inmensidad de esto permite que existan otras construcciones ahí en ese camino. Es como si fuese una avenida con construcciones a los costados. Esto es muy interesante de esta inmensa construcción que no se va a terminar nunca porque Dios bajó y, bueno, castigó a estos señores que pretendían, digamos, en cierto modo, llegar al cielo y que además querían quedarse allí y no poblar la tierra, cosa que estaba en el programa divino según el Génesis. Entonces, vemos esta mole inmensa que se funde con el paisaje, y el paisaje realmente es un paisaje estupendo, con una serie de improntas que inmediatamente nos vinculan con el arte italiano de la época, y sobre todo con esta cuestión, la observación de la geografía, la observación de las formaciones geológicas que Leonardo, digamos, había hecho y había transmitido, digamos, ese interés a los italianos. Y ese interés, digamos, es el que van a encontrar y que va a mover a los nórdicos que llegan y hacen esta experiencia en Italia. Cuando vuelven a sus países, van a llevar todas estas formas. Van a dejar cosas también, no tenemos que olvidar, que van a dejar la técnica de la pintura, nada menos que la técnica de la pintura al óleo, van a dejar los flamencos en Italia. Así que se está produciendo esta ida y vuelta tan interesante, y es también muy interesante que en Buenos Aires podamos hablar de esta situación en este cuadro de la Fundación Fortabat. También otros detalles de la obra nos hablan, sí, efectivamente, de alguien que ha visto Italia. Fíjense esta pequeña población a los pies de esta mole inmensa, donde aparecen arquitecturas blancas con tejas. Hay un templo aquí abajo, una construcción que nos hace pensar en un templo de planta circular. Eso es otra cosa interesantísima. Planta que en la antigüedad se utilizó muchísimo y que durante el Renacimiento va a aparecer de nuevo, va a ser renacida, digamos, junto a un paisaje muy particular como son estas vías de agua que caen, que hacen cascadas, con puentes. Del otro lado vemos también, hacia el centro de la composición, vemos que hay jardines cerrados, como eran los jardines de muchas villas italianas. La villa también era un tema que se había resucitado a fines del siglo XV y que en el siglo XVI se va a desarrollar enormemente. Con lo cual, digamos, seguimos presentando esta idea de la conexión con Italia. Y luego, digamos, la temática que se resuelve aquí.
con quien manda a construir la torre, Imrar se llamaba, y lo vemos aquí en el primer plano, que ha venido a inspeccionar los trabajos, y tenemos este primer plano con personajes que están, digamos, son obreros que están trabajando, picando piedra y aprontando los materiales para la construcción. Cosa que sucede también allá arriba, al fondo vemos un puerto donde están llegando materiales para esta construcción. Y aquí hay una cosa, un detalle bien interesante, y es que entre estos personajes que vemos en este primer plano, hay gente de distinto color. ¿Qué es lo que nos está anunciando? La idea de esta población de la Tierra con gente de distintas razas, digamos así, los semíticos, la gente, los africanos, por ejemplo, aquí se ve un personaje, hay un negro trabajando en este conjunto. Es interesante este tema. Un tema donde vemos reunida gente que pertenecen a distintos grupos, trabajando todos juntos, en una obra que está, digamos, está caracterizada por esta historia bíblica tan especial como es la de la creación de una ciudad que Dios va a destruir. Una ciudad que nace con ese sino, digamos, en pos, digamos, de la población del mundo. Esto es un tema que es bastante corriente en Europa del Norte en este momento. Y acá tenemos un caso muy conocido como son las torres que pinta Bruegel el Viejo, y que están fechadas 1563. Las dos son aparentemente del mismo año. Son representaciones distintas, tal vez la del Museo de Rotterdam es la más interesante, con una nube ahí arriba que nos está indicando la idea de esto del cielo, pero también, digamos, con una arquitectura bastante especial, con ese camino, con arcos que vienen de la arquitectura romana, en fin, una serie de cosas que el artista maneja, y que ya había manejado también en la primera versión. La primera versión muestra, esta de Viena, muestra la construcción no terminada, nunca se llega a terminar, como decíamos, esta torre, y también muestra en el primer plano aquellos que vienen, que están trabajando en la construcción o que vienen a supervisar. Es interesante esta representación, porque nos está mostrando aquellos que están arriba de los seres comunes, que son los que manejan y dan las órdenes en esta sociedad. Eso por un lado. Y por otro, la existencia de una costa. La construcción se levanta sobre una costa donde vemos un puerto que está trabajando, está bastante poblado, con barcas y gente, que nos lleva a pensar en un caso local, digamos, algo que sucedía en el norte de Europa, como era la existencia de un puerto importante, como era la ciudad de Amberes, un centro fundamental en la geografía de esta zona del norte, que integra parte del reino español. Digamos, los Países Bajos, por herencia, caen a la corona española, y hay una cosa muy interesante que se va a producir acá y que va a motivar una larga guerra que va a terminar con la independencia de Holanda en el siglo XVII. Pero digamos, acá tenemos que pensar
Esto viene a la corona de los Habsburgo por Carlos V, a quien lo hereda su hijo Felipe II, y toda la posesión, digamos, la tendríamos que llevar a los reyes católicos, a Isabel la Católica y su marido, que es el que introduce, digamos, a los Habsburgos en el reino de España. Reino que en este tiempo es tal vez uno de los más importantes del mundo, con las dominaciones de América, y que, digamos, van a provocar una serie de problemas en el norte, porque el tipo de gobierno que hacen es un gobierno, digamos, que está conformado por funcionarios que son españoles, y donde los locales tienen muy poca cabida. Esto va a provocar una serie de problemas que va a hacer que el pueblo se organice y comience una lucha para reconquistar el poder. Lucha que va a estar, digamos, en cierto modo liderada por Guillermo de Orange, que era tal vez el noble más rico, además, digamos, de las posesiones en Borgoña y gran parte de Holanda. Él va a heredar también posesiones en Francia, Orange casualmente, de ahí viene el título también, y entonces va a ser un personaje fundamental que congrega a el resto de los nobles holandeses que rechazan la idea esta de estar siendo gobernados por españoles. A esto, digamos, se van a sumar otros problemas, como son los problemas religiosos. Aquí no tenemos que olvidarnos que España, ya con los reyes católicos, son defensores de la Iglesia Católica. Y aquí estamos actuando en una época donde ya habían comenzado a surgir los problemas del protestantismo. Protestantismo que encuentra gran cantidad de seguidores en el norte de Europa, Alemania, lo que son los Países Bajos, digamos, y distintos grupos de protestantes que tratan de actuar y conseguir feligreses en este lugar. Y aquí hay un problema muy importante, que va a ser que en el mundo español los que no son católicos son herejes. Y los herejes que merecen la muerte. Entonces, van a haber ciertas instituciones que se dedican a eso, como es el caso de la Inquisición. Y acá esto es bastante gráfico en relación a eso. Es decir, en esta tierra se están manejando problemas políticos con los funcionarios, como yo les decía, y también los problemas religiosos, que van a ser, digamos, los motivadores de una contienda que dura 80 años. La guerra se va a terminar recién a mediados del siglo XVII, pero a partir del XVI hay una serie de problemas muy, muy serios que van a influir notablemente en el arte. Y en ese sentido, digamos, se van a producir algunos desmanes, como la destrucción de imágenes religiosas en 1566, que plantean problemas muy, muy serios. Digamos, hay cuestiones ideológicas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista religioso, y que no se terminan ahí, sino con el correr del tiempo siguen habiendo. Por ejemplo, este grabado nos muestra una pequeña ciudad holandesa, como es Naarden, que, digamos, en la década siguiente va a sufrir también los embates de esta guerra religiosa. Guerra religiosa y guerra política que va a llevar a que la gente considere que Amberes era una ciudad perdida. Era una ciudad que tiene mala fama, y esa mala fama va a ser asociada con Babel. Y fíjense aquí, este grabado de la caída de Babel, aparecen imágenes
que si nosotros las miramos atentamente, nos vamos a dar cuenta que son imágenes del mundo antiguo romano, del mundo clásico. ¿Por qué? Porque por un lado está la cuestión política con Amberes, pero por otro está la cuestión religiosa y los rechazos de Roma, de modo tal que Amberes y Roma son una cosa similar. Hay una carta de un cardenal Granvelle, que representaba al rey español y que dice que los nobles son incapaces de resistir al lujo y dados a cualquier vicio excediendo los propios límites. Viven pidiendo plata prestada a comerciantes, hundiéndose en deudas para vivir como reyes, al tiempo que los mercaderes hacen innecesarios gastos tratando de igualar y superar a los nobles. Esto es interesantísimo, porque este mismo cardenal gastaba un montón de plata en edificaciones que hacía, entre ellas su propio palacio, que hace un diseño que estaba inspirado en el Palacio Farnese de Roma, es decir, una enorme estructura muy, digamos, ampulosa, pero al mismo tiempo a nosotros nos interesa otra vez por esa influencia entre el arte del arte italiano en el arte del norte. El propio duque de Alba, en una carta que le dirige a Felipe II, describe Amberes y dice: una Babilonia, confusión y receptáculo de todas las sectas indiferenciadas y el pueblo más frecuentado por gente perniciosa. Esa idea está presente también en el mundo español. Y entonces, esto es lo que va a llevar a toda esta situación tan increíble que se da, sobre todo en el caso de Amberes, que por otra parte, digamos, era una ciudad que reúne una gran cantidad de comerciantes. Hay el gran comercio europeo, se efectúa en el siglo XVI en Amberes. La ciudad es vista así, se va transformando urbanísticamente y también va creciendo en su actividad comercial. Digamos que este crecimiento febril va a ser digamos, asimilado también a esa gran ciudad que se supone que fue Babel, Babilonia y estos lugares, de modo tal que Babel va a servir para significar muchas cosas que tienen que ver con la perdición. Y en ese sentido, digamos que Babel es eso, Babel es la perdición, y esa Babel, para el norte de Europa de este momento, son, por un lado, Amberes, y por otro lado, Roma. De modo tal que se plantea esta situación, y la idea de Babel queda en eso. Una idea que se reitera constantemente y que la volvemos a encontrar en una obra como esta que estamos viendo aquí, esta Torre de Babel de Raquel Forner. En el siglo XX, en 1947, pinta esta torre. Y en manos de Raquel, esta torre es una construcción muy especial, una construcción muy particular, donde vemos que aparece esta construcción con un helicoide también, en el cual aparecen encerradas mujeres. Vemos las cabezas de estas mujeres, son prisioneras. Y abajo vemos gente trabajando, un poco lo que sucedía en las obras que hemos visto hasta ahora, las obras de otra época, como este detalle nos muestra, está haciendo sobre esa especie de cáscara de piedra, se están construyendo muros todavía para impedir más la actividad o la vida de esas mujeres que están siendo apresadas allí. Esta es una idea muy terrible. Raquel encierra estas cabezas femeninas,
se identifica con ellas la pintora y plantea esta imagen tan especial, tan particular, cabezas femeninas que están haciendo alusión a temas que la artista ha tocado constantemente. Acuérdense que ella viene de toda la serie de la Guerra Española, toda esa cuestión de sufrimiento constante que se plantea en la obra de ella, y donde yo he tomado uno de los temas que es una constante en el caso de Raquel, como es el tema este de no ver, no oír, no hablar, y que aparece en las cabezas estas que yo les he puesto aquí, donde si ustedes observan con detalle van a ver que aquí se está tapando, a esta mujer le van a tapar los ojos, esta ya no puede hablar, y así sucesivamente, digamos, aparece esa temática de modo constante en la obra de Raquel. Una obra que desde el punto de vista material es muy interesante porque nos lleva a este muro de piedra que nos inmediatamente nos remite a una piedra determinada de una geografía especial de nuestro país, como son estas piedras, estas rocas que vienen de Miramar. Ahí aparecen distintas rocas. Tengo que agradecerle a María Rosa Castro que me mandó fotos de las rocas que existen en la fundación, de las piedras que Raquel manejó, y que provienen de esta geografía, del mar, de las rocas, de los acantilados que hay allí en esta zona de la costa bonaerense. Y que a Raquel ya le interesa desde cierto tiempo. Aquí tenemos este dibujo y este otro que pertenecen a esa serie que se llama casualmente la serie de las rocas y que son de 1946 y de 1947. Es interesante ver cómo ella recoge la imagen de la playa. La del 46, bueno, se parece bastante a lo que hemos visto en la fotografía. Aquí ya en el 47 han comenzado a aparecer formas novedosas o modos especiales de representar estos materiales, que ya se había visto en otras obras de Raquel como esta obra muy interesante, Los Vigías se llama, del 46. Una obra terrible en su temática, en los colores que ella utiliza, estos colores tierra con los cuales nos muestra estos vigías que están vigilando. ¿Qué? Están vigilando. Generalmente Raquel, cuando vigila algo, vigila la historia, vigila lo que está pasando a su alrededor. Y va a trabajar, va a plantear obras como esta que estamos viendo aquí, que una es de 1947, las dos son de 1947, El manto de piedra. Y la otra, donde aparece también una mujer desnuda como envuelta en un manto pétreo, que aparentemente, según lo que dice la inscripción abajo, es un estudio para la Torre de Babel. Esto a mí me llamó muchísimo la atención, porque digamos, después esa forma, esa morfología va a cambiar, pero siempre sigue estando presente la figura femenina. Ese es el gran tema de Raquel. Esas formas van a seguir a lo largo de bastante tiempo. Aquí tenemos interesantísima obra también, fíjense, aquí están las piedras que estábamos viendo, que ella las ha interpretado de otra manera, digamos, la adapta a una determinada temática, y plantea esta cuestión, la conferencia. Aquí hay algo que quisiera que suceda, quisiera que la gente hable, quisiera que se resuelva. O muro de incomprensión, otra vez las piedras, y los seres pequeñitos, un poco lo que sucedía con la torre, ¿no? Y sigue así, eso se mantiene durante tiempo, como en el 48,
esta obra que yo he copiado allí. Raquel estaba adivinando ciertos tiempos que iban a llegar. Ciertas cuestiones en el mundo argentino que iban a tener muchísima importancia en la vida local y que iban a producir problemas vinculados con la expresión, con la libertad, con la generación de un arte oficial al cual muchos artistas, entre los que ella se cuenta, van a rechazar, digamos, esta expresión oficial manejada a través de una Secretaría de Cultura. Y bueno, los artistas son libres, y en ese sentido, digamos, ella se expresa de ese modo. Aunque hubo también, porque tenemos que decir que en esa época también hubo expresiones importantísimas vinculadas con la expresión moderna, digamos, ciertas formas abstractas, como pueden verse, por ejemplo, en estos dos escenarios de la fiesta de la vendimia en 1946 y en 1947. Aquí, en esas fiestas que tuvieron, digamos así, mucha resonancia, se plantearon cosas que aparecían estas cosas más modernas, digamos, más vinculadas con el mundo que se vivía, con que el mundo vivía en otros lados. Raquel va a seguir y va a continuar con esta idea de esas superficies especiales que habían nacido de la observación de las piedras, como puede verse, por ejemplo, en este fragmento de una obra sensacional, o a mí me gusta, una de las cosas que más me gusta, la luna, que, digamos, va a trabajar óleos y también va a trabajar en serigrafía, una obra realmente estupenda. Pero, digamos que eso no la va a milanar, y Raquel nos va a devolver la alegría con un discurso muy especial, donde nos dice que el futuro es un futuro distinto, es un futuro de color, cómo va a ser ese color que domina lo que ella va a pintar después, la serie de los afroseres y toda la cuestión de la serie del espacio, donde nosotros, nuestra realidad es blanco y negro, pero el futuro es eso, ese color que estamos viendo. Y eso es algo que, además de todas las imágenes, toda la obra que ella ha hecho, se lo tenemos que agradecer de forma especial. Bueno, muchas gracias. No, lo quiero, ahí está. Muchas gracias y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, esto es todo lo que tengo que decir. Pueden escribir por chat si tienen alguna consulta. Soy Luis Fancelli, simplemente agradecerle al señor Navarro una exposición muy clara y muy linda sobre todas las vistas. Los que hemos tenido la posibilidad de estar en el Rijksmuseum en Ámsterdam, podemos corroborar la legitimidad de lo expuesto. Así que nuevamente, señor Navarro, muchísimas gracias por su gentileza. No, muchas gracias a usted. Realmente muy interesante lo que ha dicho. Yo le quiero agradecer al profesor Navarro, con quien hemos trabajado juntos muchos años, que realmente cualquier tema que toque, cualquier disciplina en que esté, es de una solidez apabullante. Felicitaciones, María Inés. Ángel. Muchas gracias, María Inés. Hola Ángel, si te puedo preguntar algo, Sí, me ha interesado mucho lo que decías, pero me queda con la duda, o por lo menos la pregunta, de en qué sentido están aprisionadas esas mujeres en la Torre de Babel, según yo no le conocía un pasado, una ideología feminista a Raquel, pero por allí Es verdad. explicar. Sí, muy cierto eso de que ella nunca tuvo una ideología feminista, pero yo creo que ella, en la figura de la mujer, está figurando la humanidad. Yo creo que esa es la lectura que ella hacía, y yo creo que está muy bien esta salvedad, porque ella nunca se sentía, digamos así, ella decía que el arte no tenía sexo. Entonces muchas veces que la hemos visto últimamente
participando en obras que, bueno, que algunos creen que tiene ese toque feminista. Para mí, ella, la expresión, la mujer es la humanidad. Pero ¿por qué estaría aprisionada la humanidad en la Torre de Babel? Yo creo que la idea, por lo menos la idea del Génesis, es que no era que estuvieran aprisionados, estaban intentando llegar hasta el cielo en un acto de soberbia. Entonces, sí, era esa, pero lo que pasa es que la historia del Génesis se va transformando. Ya en el mundo flamenco y holandés aparece la idea esta de, es un símbolo de lucha contra la opresión española. Opresión que no era solo opresión, sino que llevaba a la muerte cuando aparecía la cuestión religiosa. Y un poco esa idea es la que va a quedar en ciertos ámbitos de la cultura europea y de la cultura, digamos, posterior al siglo XVI, de modo tal que aquí aparece esa forma como también leída por parte del artista como una invasión y una supresión de la expresión y de la libertad. Es interesante, a mí me interesó muchísimo cuando yo estaba trabajando este paralelismo, sobre todo la cuestión esta de en cierto modo, de visión, de visionaria, cosa que los artistas tienen. Los artistas descubren cosas que nuestra sensibilidad no nos permite ver. Y en ese sentido, no es la única obra de Raquel donde adivina, intuye cosas. Hay obras de la serie del espacio donde ella habla de un desastre, y ese desastre sucedió 6 o 7 meses después de astronautas que no volvieron. Y esa cualidad es una cualidad de los artistas. Tienen esa sensibilidad tan especial que los lleva a ver cosas que nosotros, a percibir cosas que nosotros no percibimos. Bien, gracias. No sé si esa respuesta no, seguimos hablando más tarde. Está bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Bueno, acá te mandan saludos. ¿Sí? Te mandan muchos saludos, Ángel. Bueno. Ángel, hermosa relación de las obras, excelente charla. Gracias, Ángel, usted es un lujo, muchas gracias. Muchas gracias por escucharla, profesor. Gracias a la Fundación por difundir la obra de Raquel. Bueno, muchísimos saludos, impresionante, muy buena exposición. Bueno, muchas gracias a todos. Y yo tengo que decir ahora, tengo que hacer un consejo. Espero que todos compren el librillo de la Torre de Babel. Así que, como yo les he dicho que la conferencia esta venía con chivo, así que ahora va más directo. Ahora viene la pauta publicitaria. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde lo pueden conseguir, Ángel? Solamente se vende en el Museo Fortabat, porque no, con la cuestión esta de la pandemia no se ha podido hacer la distribución, ni la presentación, ni nada. Pero un poco yo he ido forzando esto. Ya lo mostramos otra vez en la fundación, cuando hubo una conferencia que justo había aparecido el libro, y yo dije, acaba de salir este libro. Y estaba Gastón Burucue. Gastón me dijo, Ángel, voy a la página 64. Ya lo estaba leyendo antes que el libro estuviese distribuido, ¿no? Sí, fue el día que él tenía una charla en la fundación. Sí. Así que bueno, yo les agradezco a todos. Me gustó mucho ver caras conocidas. Ángel, te hacen una consulta más. Te dicen, el típico de no ver, no ir, no hablar. ¿Cuál es su interpretación en el contexto de la obra de Forner? Aparece. Yo creo que tiene que ver con esta cuestión, digamos, de una sociedad reprimida, donde la mujer, pero no tan solo la mujer, eran seres reprimidos, digamos. Hoy por hoy la gente puede decir cualquier cosa. Piensen, por ejemplo, una cosa típica. Piensen quién hubiese dicho
anoche me acosté con fulanito en la televisión. Nadie hubiese dicho eso en otra época. En el siglo XX eso no sucedía. Y sin embargo, todas esas cosas, y ahí vienen todas estas cosas. Yo he puesto esta cosa extrema y tan actual, un poco para mostrar la situación, pero las cosas que no se podían hablar, las cosas que no se podían mostrar, las cosas que no se podían decir. Es decir, yo me acuerdo, alguien decía que era chico y había oído una conversación y le preguntó al padre, papá, ¿qué es un amante? Eso ningún chico, los chicos saben ahora eso. Claro. Y todas esas cosas llevadas a otra escala y en otros ámbitos eran terribles en la vida de nuestros padres. Y en mi caso, bueno, he visto muchas cosas. Yo nací en un pequeño pueblito, yo digo que yo nací en el siglo XIX, así que, porque era así, la situación era así, en un pequeño pueblo, pleno campo, una cosa chiquita, y bueno, era así, era el siglo XIX, y además, digamos, pensando en todo lo que ha pasado, cada vez se me hace más lejana el nacimiento en ese lugar, ¿no? No había Zoom. En fin. Bueno, ¿Alguna cosa más? No. Ahora, lo único que falta es que ningún cocinero ha hecho Torre de Babel en su cocina. En las clases de la televisión. Para MasterChef, Ángel. Sí. Bueno, yo de nuevo agradezco a la gente que me ha oído y agradezco sobre todo a la Fundación Forner y al trabajo de María Rosa, que está detrás de eso. Y siempre me decía que yo tenía que plantear alguna cuestión. Bueno, mil gracias, Ángel, por contar con tu colaboración. Y ya sabes que sos un amigo tan querido nuestro. Y bueno, y siempre nos das una mano. Bueno, y ahora tengo que pedir otra cosa. Ya se le he pedido a María Rosa, pero ahora la hago pública. Quiero que me tiren una piedra. Vamos a regalar. La piedra de Miramar. Te vamos a regalar una piedra de Miramar, te prometo. Muy bien, va a ser muy apreciada. Bueno, o una piedra de la Plaza Dorrego, no sabemos. No, de esas tengo yo ya. Va a ser auténtica. Bueno, acá te mandan saludos desde la FADU, una alumna de la FADU. Muy Gracias bien. a todos los que participaron y bueno, los esperamos para la próxima vez que ya van a recibir las invitaciones. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hermoso, estuvo hermoso. Muy lindo. Muchas gracias.